Cuálito, Nali, pues estamos hechos bolas porque tenemos que participar en un congreso y entonces en este congreso que vamos a participar, lo que tenemos que hacer es en Rápido y Furioso, en menos de un día tenemos que tener un resumen. Y entonces, este es un resumen que tiene él aquí, está padrísimo. Si quieres deja ese artículo para que nos inspiremos en el resumen, ¿no? Ese es un resumen ya publicado y entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un resumen? Y entonces, le puedes dar 2 pesitos de zoom. Este es un resumen ya publicado. Entonces, esto sería como que el ideal de ideales. Entonces, en el ideal, nosotros tenemos que son 250 palabras o 200 o 300 palabras, hay que ver ahí. Y la parte ideal es que tengamos este primer renglón. Y en el primer renglón que tenemos que decir de manera contundente qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Un poquito de definiciones y lo que queremos hacer. Dulce, entonces vamos a leer estos 2 renglones de antecedentes. Ok, dice la identificación de pacientes con disfunción ventricular izquierda reversible tiene un pronóstico y una implicación pronóstica importante después de un infarto agudo al miocardio. Perfecto. ¿Ok? Entonces, aquí te está poniendo el problema, aunque aquí parece más como Ah, de definición, ¿no? Y después de que viene la definición, Ari, viene el objetivo. Para el resumen que nosotros queremos enviar, debemos de poner como tal objetivo y después del objetivo viene en verbo infinitivo. Entonces vamos a leer aquí, this study aimed to, ajá, ¿puedes leerlo, Ari? Este estudio está destinado a evaluar el strain global longitudinal del ventrículo izquierdo, evaluado en 3D por método de Stickle Tracking, por análisis de Stickle Tracking, para predecir la mejoría en la función ventricular izquierda después de un infarto agudo de miocardio. Perfecto. Entonces, hasta aquí, fíjense ustedes cómo ya nos está poniendo el estado basal, maniobra y desenlace. Nos dice, nos empieza con el verbo en infinitivo, determinar el valor del segmento del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y el estreno longitudinal, ¿no? Y además te dice para qué lo quiere. Dice, bueno, pues yo lo quiero para predecir que también mejora esto, ¿en qué pacientes? En pacientes que acaban de sufrir infarto. Entonces, lo que queremos decir es, ¿en qué pacientes son los que queremos hacer? O sea, ¿cuáles son los pacientes que quiero tener? ¿Qué es lo que yo quiero determinar, evaluar? ¿No? Este verbo en infinitivo que es evaluar, determinar, calcular, etcétera, etcétera, ¿sí? Que tenga en infinitivo contra los verbos que son descriptivos. Describir, eh, ay, nada más me viene a la cabeza de escribir. ¿Ok? Viene otro más, Joaquín. Después de eso, fíjate lo que hacen ellos. 150. Sí, Joaquín, no tienes el micrófono prendido, creo. Ajá, ahí. O no, Joaquín se pasmó. Lau, ¿puedes leer 153? Sí, son ¿qué? 53. 153 pacientes de 80% hombres con infarto agudo de miocardio y tratados con intervención coronaria percutánea en El segmento de ventrículo Fueron izquierdo. sometidos, ¿no? A ecocardiografía 3D. eco 3D. Ah, Ujú, y luego el segmento del ventrículo izquierdo y el strain longitudinal 3D global fueron evaluados con el análisis Speckle Tracking ujú, usando un software específico y novedoso, ¿no? ujú. Después de 6 meses El de seguimiento. seguimiento, em, mejoró en el ventrículo izquierdo, en el segmento del ventrículo izquierdo, la función del segmento del ventrículo izquierdo, que se definió como una disminución de mayor o igual a 1 grado
la escala de movimiento del segmento de la pared. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? No, aquí yo lo veo como un error, pues, que es mi gusto, en donde el material y métodos no debe de estar contaminado con los resultados. Entonces, estos son los resultados. Entonces, yo creo que hay que diferenciarlo. Entonces, aquí el material y métodos tiene que decir qué pacientes son los que ingresaron, cuáles son los criterios de inclusión. Valdría la pena que pongan el tipo de estudio, se realizó un estudio longitudinal con seguimiento durante 6 meses, ¿sí? Y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, tienen que tener todas las características, pero lo más importante es que digan que, cuál va a ser su variable de desenlace, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la variable de desenlace, Jorge? Para Joaquín, Sí, o para Joaquín o en improvement este. index. Para Joaquín sería la variable de desenlace, es En esta, el strain, ¿no? No, no es cierto. ¿No es la el- mejora de la función ventricular para el strain? aquí está. Entonces es mejoría, tiene razón, en el ventrículo izquierdo, en la función de ventrículo izquierdo, ¿sí? Y cómo lo midió. Ujú, En este caso, el strain solamente es la herramienta de cómo lo obtengo. Sería como, por ejemplo, mi desenlace es el índice de masa corporal y la forma como lo obtengo es la báscula. El strain tracking solamente es el software como lo obtengo, ¿sí? Entonces, se tiene que decir muy bien ahí. Lau, ¿podrías leernos ahora los resultados? Ay, no, no se ve, ¿no? No está tan estructurado. Entonces, lo que yo les recomendaría es que tengan estos antecedentes, le pongan el objetivo. Después de que le pongan el objetivo, viene material y métodos. Después, en material y métodos, por favor, terminen con el número de aprobación, ¿no? Solamente con el número de aprobación del IMSS. Aquí le van a poner 2023, algo, ¿sí? Y después ya vienen los resultados. En los resultados no se vale que pase lo que aquí, ¿no? Que dice, estos pacientes mostraron una mayor definición o mejoraron muchísimo, sino que los resultados solamente son sin juicio, ¿no? Sin que yo esté haciendo un juicio de que mejoraron o esté explicándolo. Y al final terminan con las conclusiones. Y entonces vamos a leer las conclusiones, estimadísima Lau, ¿sí? Abajo, entonces dice en conclusión, la evaluación del strain longitudinal por 3D en el análisis de Victor Tracking es un importante predictor de la función del ventrículo izquierdo global y segmental, mejorando después del infarto agudo del miocardio. Muy bien. Y entonces aquí lo que queremos decir es que las conclusiones tienen que ir de la mano con el objetivo del estudio y por supuesto el objetivo tiene que ir de la mano con el título. Y entonces aquí arriba el título dice el valor o efecto de 3 dimensiones del speckle tracking, ¿no? Y para predecir la mejoría, eso tiene que venir aquí en objetivo y eso tiene que venir acá hasta abajo en conclusiones, ¿sí? Entonces prácticamente es como copy-paste, repetirlo, pero ir fundamentando qué pasó. Entonces, cuando decimos que le combina la bolsa con los zapatos, significa que, significa que el título va de la mano con el objetivo, con la metodología, con los resultados, y los resultados, son los que te ayudan a sustentar, las conclusiones. ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. Bien, Excelente. entonces, Por ejemplo, ahí, ¿me escucha? Fuerte y sí, claro. sí, ya te Este, digo. en el material y métodos, aquí veo que, por ejemplo, en ese resumen en específico, veo que no ahondan mucho en el material como tal o métodos. Hablan de lo que se hizo, qué pacientes se incluyeron, pero no hablan ningún aspecto estadístico, aquí, particularmente en esta parte, ¿no? No hablan Sí, de qué tipo de estudio es, nada más dice que incluyeron tantos pacientes, fueron sometidos a ecocardiografía 3D, valorados a los
con el 3D longitudinal, con el speckle tracking y seguimiento a los 6 meses, pero no viene más allá del aspecto metodológico. ¿Eso no Sí. debe hacer o, bueno, ese es un resumen, pero no Es que, desconozco? ¿sabes qué? Que cada revista puede cambiarle. O sea, de cada revista puede cambiarle. Por ejemplo, hay revistas que son muy especializadas en cardiología. O sea, puede ser que esa revista sea solo de cardio. Y como es solo de cardio, como que intentan buscarle hacer que la metodología esté mucho más dirigida hacia las cuestiones técnicas de cardiología. Pero hay otras revistas que son más generales, como Medicine, como la revista de Archives, que tienen que ver más con la metodología. Y entonces nosotros, en este escenario, en este foro, lo que nosotros queremos es que ustedes manden la parte de metodología. Lo que vamos a criticar no son las cuestiones técnicas del strain, sino lo que vamos a hablar en el Congreso son de las cuestiones técnicas de la metodología en la investigación. ¿Sí? Buenísimo. Gracias, Joaquín. Y ahora sí, enséñanos el tuyo. Tienes que dejar de compartir. Y ahora sí. Creo que no te pregunté a ti, Ana Cristina, cómo ibas. O sí, sí te pregunté. Sí, 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 sí te pregunté. Bien. Sí, sí, doctor. Bueno, pues vamos a ver entonces. Tú ya tienes aquí. Claro, vamos a entonces a ver. Échale 2 pesitos de Zoom. Claro, gracias. Perfecto. Y ahora, entonces el primer punto es, vamos a ver el título. Y el título nos tiene que guiar por todo, nos tiene que guiar por todo por todo el proyecto, ¿no? Entonces vamos a pedirle a Cristina, si fuera tan amable, de leernos el título. Sí, de Arias preferencia con el Stein micrófono abierto. como factor pronóstico de recuperación funcional en infarto del miocardio. Ok, es muy parecido al artículo que habíamos visto hace rato. Entonces, ¿qué tipo de estudio tendría que hacer Dulce? Si quiere buscarlo como factor pronóstico, ¿qué tipo de estudio tiene Tiene que que ser? ser un estudio Eh, longitudinal, Longitudinal. probablemente. No me acuerdo. Obvio, una corte, ¿no? ¿Sí? Jorge, si este estudio solamente fuera un estudio que en lugar de poner factor pronóstico le pone factor de asociación, ¿qué tipo de estudio sería? Factor de asociación podría ser nada más, o sea, dentro de causalidad, podría ser transversal. Bravo, bravo. Entonces, si yo digo factor pronóstico, estoy hablando de que es un estudio longitudinal. Si yo digo que es un factor de asociación, estoy diciendo que es un estudio transversal. Ok, ahora, Ari, esta pregunta está todavía más difícil. ¿Cuál es la diferencia entre un factor de riesgo y un factor pronóstico? Ya dijimos que los factores pronósticos y los factores de riesgo se ven en estudios de cohorte. Pero cuando estoy hablando de un factor pronóstico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia contra un factor de riesgo? Pues el desenlace, ¿no? Sería como definir cuál sería el desenlace. Mm, No, En relación no, al pronóstico sería un tiempo. Ajá. casi siempre cuando hablamos de estudios de factor pronóstico, lo que estamos hablando son de pacientes enfermos. Ujú. Pacientes que ya yo como médico lo tengo ya con enfermo, con una enfermedad, digamos que tiene infarto agudo del miocardio, y le digo en cuánto tiempo va a recuperar la función, pero ya está enfermo, ¿ok? Ese es un factor pronóstico. Y factor de riesgo es, ya no tengo pacientes, sino lo que tengo son usuarios Como o tengo población, individuos ajá, claro. sanos. Entonces, en este individuo sano le digo, por favor, no fumes porque te va a dar cáncer. Es Ok. un factor de riesgo para cáncer. ¿Sí se entiende, Ari? Sí, sí, se Ok, entiende. perfecto. Entonces, con este título, prácticamente ya deberíamos de tener toda la metodología, ¿ok? Porque decimos, tiene que ser un estudio de corte en pacientes que sufrieron infarto agudo al miocardio, que les hicieron el strain, encontraron qué valores tenía el strain y buscaron, lo siguieron en el tiempo hasta encontrar que tuvieran recuperación funcional del miocardio, ¿sí? Es un título excelente. Por sí mismo el título ya nos está diciendo toda la metodología. Bravo. Entonces, Laura, ¿qué habíamos dicho de los antecedentes?
¿Cómo cuántas líneas nos gustan de antecedentes? Recuerda que somos médicos, los médicos no leemos nada ni en defensa propia, no nos gusta leer, ¿no? ¿No? O sea, no, Pues no, si no, no. son, dijo que era primero esto de, ahí va el problema y la definición, y son 150 palabras, como 2 o 3 líneas. A ver, vamos a ver qué nos pone Joaquín. Sí, vamos a ver qué nos ofrece Joaquín. Ok, venga, venga, Lau. El infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST es la principal causa de mortalidad dentro de los síndromes coronarios agudos. La fracción de expulsión del ventrículo izquierdo evalúa la función sistólica global ventricular, siendo el método más utilizado para predecir resultados clínicos después de un infarto agudo del miocardio. El área strain es un método que evalúa la deformación longitudinal y circunferencial en una sola medición. Se ha utilizado para predecir daño microvascular, efectos adversos posterior a un infarto, remodelado ventricular y recuperación funcional. Ok, entonces, vean muy bien aquí y vayan pensando qué de esto que nos pone, lo podrías poner en una sola hoja, Joaquín, para que lo veamos todo en una sola hoja. Así dale ahí un clic ahí para que podamos ver todo en una sola hoja. ¿Sí? Ahí está, perfecto, gracias. Muy bien. ¿Qué de esto consideran ustedes el choro? ¿Qué de esto nos dice la importancia del estudio? ¿Y qué de esto eh, podríamos decir que es la parte medular, que es la carnita del proyecto? ¿Sí? Entonces, voy a pedirle en primer lugar a José Miguel que nos diga qué de estos renglones considera él que es choro o mareador y que eso lo sabe todo cardiólogo que se diga, que se preste a ser cardiólogo. Pues en primero, pues al final de cuentas va a definir qué es el infarto agudo de, de miocardio. Igual ese pudiera ser como, pudiera obviar e irnos directamente hacia lo que se va a buscar, ¿no? Irnos directamente a la, a la evaluación funcional del ventrículo izquierdo con el método Strain. ¿Ok? Podría ser que esto es demasiado, ¿no? Ajá, la Porque ya primera, están infartados. ajá, el ¿No? primero. Que se sabe mucho. Otra cosa que no debe de pasar en tu resumen es que no van citas, ¿no? No hay citas en los resúmenes, ¿sí? Entonces, muy bien, eso podría ser choro, ok. Ok, ¿y dónde estaría, Ana Cristina, la parte medular? Para mí la parte medular está en el párrafo 40 y 41, donde dice, el área strain es un método que evalúa la deformación longitudinal y circunferencial en una sola medición y se ha utilizado para predecir daño microvascular. Ese está increíble. Y entonces, pero los antecedentes, yo creo que este es el mero bueno, ¿no? Esta es la parte mero bueno. Pero le falta algo más. Le falta decir por qué quiere estudiar, por qué él quiere hacer el estudio, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí se puede poner hasta la fecha o, sin embargo, no hay estudios sobre el valor pronóstico para la recuperación de la FEBI. O sea, tiene que decir por qué lo quiere hacer, por qué quiere estudiarlo. Y entonces, a ese le llamamos ausencia de respuesta, ¿no? Se ha estudiado en otros lados, no aquí en México, somos una población distinta. Ahí tendrías que decir por qué lo quieres estudiar, Joaquín. ¿Cuál es la razón de por qué quieres hacer este estudio? Sí, yo creo que sí pondría eso. Porque, por ejemplo, el artículo que vimos habla del strain longitudinal, pero no habla del 3D, pero no habla del área strain. Entonces, no se ha hecho. Ok, Eh, no existen estudios que asocien el area strain con el desenlace. ¿Cuál es el desenlace? Con la recuperación de recuperación la del FEBI, FEBI, o recuperación funcional. ¿sí? Con la recuperación funcional del FEBI o con la recuperación funcional cardíaca, ¿sí? ¿Sí queda? Sí, sí. Y entonces tengo que poner de forma contundente qué es lo que busco y tengo que poner la ausencia de respuesta. O sea, ¿cuál es la parte de la ausencia de respuesta que esto pudiera tener? Bien, muy bien. Jorge, adelante. Gracias, Doc. Que justo bueno, les iba a comentar, no sé qué les parecería, por ejemplo, aquí viene
En el último, bueno, de la línea 40 a la 43, ¿no? Lo del área Stein, bla, 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 se ha utilizado para predecir daño microvascular, efectos adversos, remodelado ventricular, y ya poner ahí una coma o un punto y coma y decir, sin embargo, no se ha usado para predecir la recuperación de la FEBI en pacientes con infarto, ¿no? O IAMST. Buenísimo, sí. Ahora, Cruz, ¿tú crees que valga la pena? ¿Tú crees que valga la pena dejar todo microvascular, eventos posterior, infarto, remodelado? O quizás ahí pudieras ahorrarte algunas palabras, ¿no? Sí, yo creo que valdría la pena en algunos casos, como por ejemplo microvascular, sí. En las circunstancias del infarto, pues no, porque ya estamos hablando acerca de ese tema. Valdría como, Resumir un poquito más ajá, eso, sí, ¿no? sí, ¿No? Hacer ahí un resumen para que alcance sin embargo, o el contundente, no hay estudios que asocien el strain con lo que yo quiero, ¿sí? Muy contundente. Entonces, hay que recordar cómo nos vamos a dirigir a cuates que van a ver 50 resúmenes y se los van a tener que chutar en un ratito. Entonces, tú le tienes que decir por qué es importante. Hasta ahorita aquí Joaquín no venía porque era importante. ¿No? ¿Sí? ¿Sí, Oye, sí? Doc, y sí, perdón que lo interrumpa. Jorge. ¿Y si se quedaría la primera, o sea, la parte del infarto agudo es la principal causa No, de mortalidad? no, esto es choro. hasta la fracción de eyección del ventrículo. Todo esto es choro. Ujú, ¿Sí? estoy de Está buenísimo para los antecedentes cuando empieces a escribir ¿cómo se llama? acuerdo. Cuando ya te toque el área de escribir los antecedentes, está muy bueno. Son datos que son buenísimos, tiene su cita, está padrísimo, perfecto, pero no para el resumen, porque el resumen es muy chiquito, ¿sí? Entonces, ¿alguien de aquí es casado? Ari, ¿tú eres casada? Lau, ¿tú eres casada? Sí, Entonces tú entenderás esta frase. Hay que escogerse las batallas. Hay batallas que no vale la pena pelear, ¿no? ¿Sí? Entonces, ninguna. ¿vale? Mm. Sí, sí, sí. Sí, sí, así hay cosas, hay batallas que dices, no, mano, no, esta no la peleo, no tiene caso, ¿para qué nos peleamos? Entonces aquí es duro a la cabeza, ¿no? Perfecto, no lleva citas bien. Entonces, Noel, cito, ¿podrías ahora sí leer el objetivo, por favor? Funcional. Establecer el valor pronóstico del área strain medida dentro de los primeros 7 días posteriores a la angioplastía exitosa para predecir recuperación de FEBI mayor al 10% a los 3 meses en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación de segmento ST. Ok, entonces ahora en este objetivo pasó algo. No sé si, Ana, ¿tú has visto, José Miguel, ¿tú has visto cómo son los cardiólogos? ¿Cómo son los cardiólogos? ¿No? Se convierten en técnicos, ¿no? Entonces sí, le tomamos la FA de la FE, ¿no? La fracción de expulsión y entonces el movimiento paradójico del ventrículo izquierdo. Y entonces tú le intentas decir, dime qué tiene, ¿sí? Entonces, chequen en todo esto, chequen en este apartado, qué de esto es una cuestión técnica que tendría que ir en material y métodos. ¿Qué parte es la parte técnica que debería de ir en material y métodos y qué se debería de quedar? José Miguel, Valor pronóstico. Ahí ¿qué se queda sería y qué está? eh, pues la recuperación, no sé es qué tanto poner nada el porcentaje en esta parte y no sé qué tanto, Claro, y claro. las siglas, Ese, no sé ese, si, ese te lo compro. ajá, y Déjale las, algo a los demás, déjale algo a los demás. Entonces, ajá. esta aportación que él dice es buenísima. No nos interesa esto. Esta es una cuestión técnica de definición de a qué le vamos a llamar recuperación cardíaca. ¿Sí? Entonces, dice, establecer el valor, puede ser establecer, está en infinitivo, muy bien, el valor pronóstico del área medida dentro de los primeros 7 días posteriores a la angiotensia exitosa para predecir recuperación cardíaca. Entonces, FEBI queda como la definición técnica de cómo lo va a medir. ¿Sí? Ok, de la recuperación funcional. Ahí le ponemos punto. Ahora, ¿será importante, Ana, digo, Dulce,
será importante que sea a los 3 meses del infarto del paciente agudo con elevación del segmento ST, con supradesnivel ST o infradesnivel. ¿Será importante o es cuestión técnica de cuánto tiempo lo va a seguir? Y eso lo tendría que decir en material y métodos. Ajá, sí, solo quizá podría poner que en pacientes que tuvieron un infarto al miocardio, punto. Ok, claro. Entonces, establecer el valor pronóstico del ARE-strain. ¿En quién? El establecer el valor pronóstico dentro de los 7 días posteriores a la angioplastia exitosa de pacientes infartados para predecir recuperación funcional. ¿Sí? Entonces, para predecir recuperación funcional es el desenlace. Entonces, es en posteriores a angioplastia exitosa en pacientes con infarto agudo al miocardio. Ok, buenísimo. ¿Sí? Entonces ya tenemos en quién va a ser. Ya tenemos que es angioplastia exitosa. Ahí tengo otra duda, Lau. ¿Tú dejarías angioplastia exitosa o no? Porque si no fue exitosa la angioplastia, pues ya no va a haber manera de seguirlos, ¿no? Yo digo, Joaquín, ¿o no? Pues pienso que no, solamente posteriores a la angioplastia. Me imagino que eso ya después quedará en sus criterios de inclusión o exclusión de los pacientes, ¿no? ¿Por qué es tan importante poner ahí exitosa, Joaquín? Bueno, y le puse exitosa porque eran esos pacientes finalmente los que estoy incluyendo, ¿no? En el protocolo, porque son los pacientes que habitualmente pensamos que van a recuperar FEBI porque es exitosa teóricamente la angioplastia, pero vemos que precisamente por el daño microvascular que comento, no recuperan FEBI. Bueno, no lo recuperan todos, ¿no? A pesar de ser exitosa. Que es ese grupo que me enfoqué, ¿no? A la angioplastia exitosa, porque los que Ok, no tienen angioplastia fallida, esos no van a recuperar. ok, Bueno, teóricamente no recuperan FEBI, porque ok. no. Entonces sí estás estableciendo muy bien un grupo, bien. Entonces se queda, muy bien. Vayamos a material y métodos y nos quedamos en Cristina Salazar. Cris, ¿nos podrías leer el amplio material y métodos que tiene? Métodos. Es una corte prospectiva y fueron incluidos 52 pacientes. Say what? ¿Qué pasó? ¿Qué es? Mira, ve, Contundente. está viendo Dulce, Dulce, dice, a mí que ni me han aceptado mi proyecto, o sea, ya me di cuenta que está bien chafa tú, Ah, ¿no? ¿No, José Es Miguel? Yo no contundente, Doc, entendí ¿no? esas Es lo que palabras. quiero. Es Una contundente, corte, 52 pacientes. No ocupo más. ¿no? Entonces él está listo para ir al hospital de pediatría a hacer notas. Abdomen, blando, depresible, no doloroso, ¿no? No, no, Niño de la no he segunda acabado década de eso. la vida, how, ¿no? ¿No han visto esas notas? Así Así van a notas ser muy... mis notas, Doc, en la Resi, primero Dios. ¿Sí? ¿Tú cómo haces? A ver, vamos a preguntarle cómo hace notas, Noel. Tú, Noel, ¿cómo haces notas? ¿Tú haces notas como Apache o sí le echas ganas? Cuando tengo tiempo le echo ganas, cuando no, sí lo hago Apache. Apache, ok, esto quedó muy Apache, entonces aquí no hay que hacer Apache. Entonces, paso número uno, habíamos dicho, quítale los 52 pacientes, ¿no? Entonces vamos a empezar por partes, ¿sí? Sí. Se realizó una corte prospectiva con seguimiento por 3 meses. Punto. Se incluyeron, ¿sí? Se incluyeron a pacientes con infarto agudo al miocardio que tuvieron una angioplastia exitosa, ¿sí? Entonces, allá arriba dice infarto agudo al miocardio y allá arriba podrías ponerle entre paréntesis IAM, por ejemplo. Arriba en objetivo, en la línea 42, en la línea 42 dice infarto agudo al miocardio, ahí entre paréntesis le pones IAM. Bien. Y entonces, aquí abajo le pones IAM. Se incluyeron a pacientes, ¿sí? Muy bien. Con IAM, pues fueron sometidos a angioplastía y solamente algunos terminaron exitosas. Que tuvieron una angioplastía exitosa, bien. Considerada, ¿por qué se consideró exitosa? Bueno, ahí ya son más cuestiones técnicas. Ahí sí, el hemodinamista es el que establece el éxito de la angioplastia. Ahí como parámetro Angioplastía, para establecer ok, si es exitosa o no. Hay como
Criterios se llaman criterios de Bluch y de Timmy, entonces tiene Ahí que hacer. está. Aquí tiene que ser una angioplastía exitosa según los criterios de What Your Name. ¿Sí? Sí, según los criterios de Wang Chunjiang. ¿Sí? Ok. De acuerdo a la 1, 2, 3, a lo que tú quieras. Pero aquí es muy técnico. ¿Sí? ¿Sí? Flujo tímidos. Perfecto. Bravo. Muy bien. Entonces, ¿cuántas veces me citaron a estos pacientes para hacerles el strain? ¿Cuándo se tomó el strain? Para que fuera factor pronóstico. 2 veces. La primera, que fue a los 7 días, en los primeros 7 días posterior al infarto, Ahí y está. después los siete, Se tomó strain a los 7 días y a los 13 días, ¿no? después a Se los tres realizó, meses. ajá, se realizó ¿sí? ¿Sí? Evaluación cardiológica, ajá, sí, strain. Digo, se realizó medición de área esteren. Se supone que la medición de área esteren es por 3D y es por speckle tracking. Bueno, no sé si la tengo que poner también, porque veo que lo ponen en los pasados. Sí, claro, sí, sí, tiene que ser muy técnico, Pero sí. Strain, ujú, por 3D, bien, bravo, ¿sí? ¿Cuántas veces? la primera fue dentro de los primeros 7 días posterior al infarto. A los 7 días y después, y a los 3 meses, punto. A los 3 meses, punto. Ahora va la variable dependiente. ¿Cuál fue tu variable dependiente? La FEBI, La la variable recuperación. dependiente, ¿sí? Sí, La, la recuperación cardíaca se determinó utilizando una FEBI mayor de un 10%. Se consideró, se consideró con una FEBI más del 10%, con un incremento en la FEBI del más del 10%. ¿Medida cuándo? a los 3 meses. Que a lo mejor conviene ahí quitarlo 3 meses antes, ¿no? Ajá. Sí, para que el speckle tracking haya sido a los 7 días y la recuperación funcional fue medida a los 3 meses. ¿Ok? Bien, perfecto. Hasta ibas bien, ¿no? Sí, y entonces, aquí podrías poner algo muy elegante, es que se solicitó consentimiento informado, este, o solamente podrías poner aprobación de protocolo número tal. Se solicitó a todos los pacientes, previo al estudio, se solicitó consentimiento informado. Ahí en el material de métodos no va la formación del IMSS, ¿no? Sí, y va la aprobación del IMSS después de eso, con aprobación del Comité Nacional de Investigación, del comité. Puede ser que le pongas con aprobación o nada más le dejes previo al estudio se solicitó consentimiento informado, punto, y después de ahí le pongas el número de aprobación del comité, ¿sí? Solo el número de aprobación. 2024 IMSS, no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? ¿Ok? Bien, ahí acaba. Y vamos con los resultados. ¿Cómo empiezan los resultados, estimado Jorge? Aquí sí yo empezaría con, digamos, la parte descriptiva de mi estado basal. Claro. O sea, Primero sí se lleva esta parte incluyeron, de, tenemos 52 pacientes, no sé, la edad, con su medida de, ¿cómo se llama? De resumen y de dispersión, o tantos fueron hombres, tantos fueron mujeres,
Ujú. Es que no sé qué tanto Muy le leve, entiendo ¿no? aquí. Un renglón. Un renglón. Se incluyeron 57 pacientes, de los cuales la edad media fue de tanto, ¿no? ¿Sí? De los cuales edad media fue de tanto. Eh, el peso, la talla, etcétera. Ahí algo muy, muy resumido. ¿Sí? Puede ser algún dato importante para ti como cardiólogo. ¿Cuál sería? De la historia clínica. Pues aparte de la edad, El índice de el masa corporal, ¿no? índice Si de tenían masa corporal. antecedentes de tabaquismo Sí, o algo así. Pudiera, tabaquismo, diabéticos, hipertensos, pudiera a lo ser, ¿no? mejor el tipo de infarto. Al tipo de infarto. Yo creo que el tipo de infarto vale la pena. ¿Sí? ¿Qué tipo fue el más común? Sí, fue anterior. El tipo de infarto anterior tuvo una prevalencia, con el 54% tuvo un tipo de infarto anterior. ¿Sí? ¿Sí? Y nada más pones el más común. Quizás factores de riesgo no, porque aquí, para que tú describas, solamente deberían de ser 2 renglones. ¿Sí? Ahora sí, vas a pasar a lo que te truje Chencha. El speaker tracking tuvo que, ahí tienes que describir el strain. ¿Sí? El strain tuvo no sé qué porcentaje, sí, aquí esa parte técnica, ¿sí? -24, ¿sí? O se hizo una curva rock, ¿qué hiciste? Sí, de hecho, no hice curva rock para este protocolo. Bueno, para esto, en específico para esto, no. Porque, Ok, lo que hice es establecer puntos de corte de acuerdo a la literatura, ok, que es de -24.2. De hecho, mi plan en un principio era hacer la curva rock, pero en ok, los tutores del poli me dijeron que no, que tenía que. Y ya después lo voy a hacer, pero bueno, para fines de tesis, ok. no, Entonces, pues el strain de menos de 24 tuvo una asociación con la recuperación de FEBI de cuánto, ¿sí? Tuvo un riesgo relativo. Ahí le puedes poner en lugar de asociación, le puedes, tuvo un riesgo relativo de RR de no sé qué con su intervalo de confianza del 95% y con la recuperación de no sé qué. ¿Sí? ya está, ¿no? De El área recuperación. strain ajá, sí, sí. Sí, sí. De recuperación de FEBI fueron 11 pacientes y sin recuperación de FEBI por lo menos fueron 41. Y el área strain de estos que recuperaron fueron 5 pacientes, que corresponde al 45.5%. Por ciento. Los que no recuperaron fueron 2 pacientes con este valor de Ajá. corte. Sí, Corresponde y ahí, a una cantidad de 4.9 y me dio un riesgo relativo de 16.25 con un intervalo de confianza de 2.55 hasta 103. 103. Ok, muy bien. ¿Y hiciste modelos multivariados? Sí, después de esto hice con Ok. esas variables que teóricamente fueron significativas, que fue la hipertensión. Y ya Ujú, en el taller previo me había dicho que el tiempo de isquemia no lo dejara como cuantitativa, sino como dicotómica. ujú. Busqué la mejor variable que pudiese ser en relación al tiempo y me dio que menos de 120 minutos, a menos de 2 horas o más de 2 horas, resultaba significativo, ¿no? O sea, entre más Ok, vamos para pronto. arriba entonces. Ok, entonces ya lo tenemos todo. Vamos al resumen. Entonces, se incluyeron 52 pacientes tipo de infarto. Antes del strain, vas a poner uno de los factores de riesgo, como ese, por ejemplo, el tiempo de isquemia de más de 120, ¿sí? Tuvo un riesgo relativo. Antes del strain tuvo un no sé qué. Ahí, exacto. El tiempo de isquemia de más de 120 o algún factor que es importante, tuvo un riesgo relativo de tanto, ¿sí? Y después ya pones, ajá, un riesgo relativo ajá, tuvo un RR con intervalo de confianza de 95, no nos acordamos, al rato se lo pones, ¿sí? El strain, más de menos de no sé qué, tuvo un riesgo relativo de tal, bla, 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 ¿sí? Que es en el 51, riesgo relativo con su intervalo de confianza del 95%, si no, no vale.
¿sí? Y después de eso, ya viene en el modelo multivariado, el strain tuvo tanto ajustado por tanto, ¿sí? Multivariado. Esa Sí, fue la última pues al tabla. rato lo pones. Sí, al rato lo pones. Allá. ¿Sí? Sí. En el modelo multivariado tuvo un no sé qué, un OR en esta ocasión, un OR, porque ya no es riesgo relativo, ¿sí? Ajustado por, ajustado por lo que tú quieres. Ajustado se refiere a las variables que ajusté, como en este caso la hipertensión y el Claro. tiempo de las que salieron, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y después conclusiones, ¿no? Vamos a pedirle a Ariadna si nos lee las conclusiones. Ok. Conclusiones. El área strain menor que -24,2 es un factor independiente de recuperación de FEBI mayor al 10% a los 3 meses en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST sometidos a angioplastia exitosa. Bravo. ¿Qué opinas, Ari? Pues aquí sí se plantea una perspectiva, un punto de vista, ¿no? Desde el investigador, entonces sí lo define como un factor de recuperación. Ok, Es- pero ¿te acuerdas que platicábamos de que no le hacía juego la bolsa con los zapatos? ¿Sí? ¿No le combinaba, Lau? ¿Qué es lo que nos había vendido, Lau? ¿Qué nos había vendido José Miguel en el título? ¿Eh? Factor de riesgo, dicen acá. No, es cierto, no nos vendía factor de riesgo. es Factor pronóstico. 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 Factor pronóstico. ¿Sí? El área de strain es un factor pronóstico independiente de recuperación o solamente factor pronóstico de recuperación del FEBI a los 3 veces. ¿Sí? En pacientes. El chiste es que cuadre, o sea, cuadre el objetivo con el título y todo vaya de la mano. Pero si van inventando palabras nuevas cada vez, entonces se convierte en factor de riesgo, se convierte en factor de no sé qué, entonces ya no sabemos qué pasa. ¿Sí se entiende? ¿Sí, Joaquín? Sí. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, pues hay que echarle ganas, ¿no? Este arroz ya se coció, Joaquín, ¿eh? Ya tienes listo todo. Ya tienes todos los ingredientes para tener un buen resumen y ya nada más habría que pensar en cuántas palabras te deja meter, porque de eso dependerá que le quites o le pongas, ¿no? De que le quites o le pongas en la introducción, por ejemplo, o en algún otro lugar, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Y ¿Cuántos Boca, le piden, Doc? No estoy seguro si son 250 palabras. A ver, ¿cuántas palabras tiene esta? Ajá, lo que le iba a decir, que seleccione Vamos a Joaquín a ver medirle. cuántas son de su resumen. Vamos a medir este resumen. Desde, ajá, bien. Desde introducción, vamos a medir cuánto. Entonces, escógelo todo desde introducción, claro. Ok, y ahora le vas a picar aquí abajo. Mira, aquí donde dice, aquí, 232. pícale ahí, pícale aquí, pícale, dale un clic aquí. Ahí está. Son 232 palabras y aquí vienen los caracteres. Entonces, por supuesto que todo, aquí tienes 232. Eso quiere decir que faltan los riesgos relativos, los intervalos de confianza, falta contra qué ajustaste. Y entonces ahí le puedes ir viendo, ¿no? Ahí le puedes midiendo el agua, le puedes ir midiendo el agua a los camotes. ¿Sí, Joaquín? e incluso hasta tengo que ser más corto, ¿no? Porque creo que en el arte piden 15,000, ¿o no? No sé, como 1,500, no, 15,000, ¿no? 1500, no sé, hay que verle bien. Yo les mandé cuáles eran el número de palabras, ¿no? ¿No viene aquí? ¿O ya lo Sí borraste? Ya venía, lo pero borraste. como lo borré por el, para darle Sí, espacio. Pero ahorita puedo entrar rápido y ver cuántas palabras, sí. Sí, Bien, hay unos perfecto. que dependen, ¿no? Bueno, igual depende de la revista, depende igual del Claro. foro, porque hay unos, bueno, me acuerdo una revista, creo que es la, no me acuerdo cuál,
que te decía que eran 3000 palabras, pero, o sea, era todo el cuerpo, o sea, incluyendo referencias. O sea, al final te quitaban como 1000 palabras de referencias y tenías que escribir todo como en 2000. Y ya luego sí es complicado quitar. Sí, es tristísimo quitarle, sientes como si fuera amputación, ¿no? Sí, terrible. Ok, El resumen es de 1500 caracteres. Se recomienda dar un resumen informativo estructurado con un máximo de 1500. perfecto. Entonces, el resumen nada más es 1500, supongo, ¿no? Ya lo demás, Sí, claro, ya los demás son como 3000 o algo así, ¿no? Son creo que 30,000, no sé, pero bueno. ¿Sí quedó claro? Pero este resumen es de la revista, ¿no? Y el otro resumen es el de... Es muy parecido, Ah, es muy parecido, va a seguir las mismas acotaciones. Sí, se tienen que meter al Cirelsis para poder mandarlo vía Cirelsis, ¿ok? Sí, Y es para el de Acapulquito, ¿no, Doc? Perdón, se me fue el... el de Acapulquito, sí, 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 para echar un Acapulcazo. ¿Va a ser ponente, Doc? Vamos a contar Este, con el amable placer y el honor de escucharlo. solamente me voy a quedar con una plática, que es la plática esta que te digo que se llama de extrapolación válida, el miércoles, en un tallercito si quieren ir, El día para me solamente tocó. hablar de extrapolación válida. Es que, bueno, no sé si se Doctor, acuerda, me tocó escucharlo en el foro de la Delegación Norte, cuando, es que no me acuerdo qué expuso como tal, bien lo de como la crónica de la investigación clínica. Estuvo Ah, muy buena, la verdad. qué bien. Sí, sí, sí. Entonces vamos a hablar en forma de taller de extrapolación válida, de cómo extrapolo los resultados de un estudio de prueba diagnóstica, cómo extrapolo los datos de un, este, de un ensayo clínico, cómo extrapolo los datos de una corte. ujú, ¿Sí? Entonces, nada más es como solamente multiplicar los ORs, o sea, platicar un poco de los ORs, de los intervalos de confianza y todo esto. ¿Sí, sí? Buenísimo. Bueno, amigos. Post, colorín colorado, llegó el momento de chambearle duro, ¿no? Sí, los que tengan datos, no pierdan la oportunidad. Vale mucho la pena. Vale muchísimo la pena. Si tienen por ahí algún residente que ya tiene datos, vale la pena. Vale la pena hacerlo, someterlo y poder hacer este análisis, ¿sí? Probablemente les pidamos a algunos de ustedes que califiquen algunos trabajos. Entonces, esténse listos porque probablemente vayan a ser referees ustedes también. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Dulce, Lau, nos vemos prontito. sí, Chao, bye. gracias. Gracias.